Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a este Reporte 10. Esta noche, Claudia Rodríguez. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches. Abelardo Martín. Abelardo, buenas noches. Buenas noches. Vamos a platicar con usted y con Fernando Gómez. Fernando Gómez Suárez es un consultor y experto en temas aeroportuarios y de aviación. Y lo hemos invitado esta noche para que nos platiques, Fernando, ¿cómo ves el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México construyéndose en terrenos que fueron del lago de Texcoco? Buenas noches. Bueno, buenas noches y gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el nuevo aeropuerto construido en esta zona lacustre, o es lacustre del lago de Texcoco, pues presenta varios riesgos, que es uno, las condiciones de su suelo que tienden a hundirse si no es bien piloteado el proyecto que se vaya a realizar. En el caso del aeropuerto actual, además del edificio terminal, que es fenomenal el proyecto de diseño, pero que va un poco en disonancia con lo que viene posteriormente, que es la construcción, la operación y el mantenimiento, que ya hablaremos más adelante de eso. Es un factor que implica hace falta una adecuada conectividad vía terrestre y de transporte público para la gente que va a trabajar ahí. Por ejemplo, estamos hablando de que se podrían generar, además de los trabajos, de las fuentes de empleo que se generen de manera permanente, que podrían ascender a unos 10,000 fuentes de empleo, pues cómo mueves a esta gente y cómo vas a crear las condiciones para hacer habitables los alrededores, donde se van a crear asentamientos por obvia naturaleza, donde van a hacer falta vivienda, agua potable, alcantarillado, alumbrado, hospitales, escuelas, toda una serie de servicios públicos que van más allá del propio aeropuerto. Si de por sí estamos hablando de una inversión aproximada de 16,000 millones de dólares, que convertido esto contra la devaluación que está ahorita a 19.50, te lleva a una cifra estratosférica. Falta considerar la obra pública. Ya previamente se habría considerado complementar, de alguna forma se anticiparon, o casualmente llegó esto a final conclusión, la construcción de vialidades terrestres, como es el circuito exterior mexiquense, el arco norte, el periférico, la carretera Peñón-Texcoco, todas estas concesionadas, por cierto, ¿no? Hace falta considerar las condiciones del subsuelo en la construcción del mismo de aquí a que termina o que inicia la primera etapa de operación. ¿No es un subsuelo apto para sostener el peso de estas pistas y sobre todo de los aeronaves, no? No, aunque se dice que hay tecnología avanzada en materia de ingeniería y construcción, pues habría la necesidad de plantear los anteproyectos con adecuada antelación, de los cuales no se ha sabido mucho más que la asignación de los mismos, pero en cuanto a la definición de los proyectos no ha habido gran cosa. Por ejemplo, no ha habido el planteamiento del estudio de mecánica de suelos, porque pues todo se determinó de la noche a la mañana, y es importantísimo por las condiciones de zona sísmica en la que habitamos y los frecuentes, es una zona donde confluyen al menos 7 ríos. En tiempos antiguos, ahí confluyen en la zona del lago Texcoco, por eso es una zona lacustre, se alimentaba de 7 ríos. Ahora muchos de ellos son entubados y de aguas negras, pero las condiciones orográficas, o geográficas también, están hechas, no están hechas, son por parte de la naturaleza misma una condición inapropiada para construir edificaciones altas. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, en la construcción de la T2, del actual aeropuerto, está sufriendo impresionantes hundimientos. Pero estamos hablando de más de 1 metro. Ya no es algo que se pueda reparar o resanar o algo. El otro ejemplo es la plaza que se ubica en el bordo de Xochiaca,
de un importante inversionista mexicano, que construyeron ahí universidades, cines, centros comerciales, algo muy grande en comparación con otras plazas que operan en diferentes puntos de la Ciudad de México. La inversión allá y el tamaño del proyecto es impresionante, pues también tiene hundimientos significativos. La losa está rompiendo, los desplazamientos entre naves o entre edificios es ya muy notorio, precisamente porque aún considerando la cimentación, tuvo que haberse hecho de otra forma. Tan solo les pongo un ejemplo. El actual aeropuerto, cuando se construyó, se modificó la parte internacional, la de vuelos internacionales, se triplicaron los espacios, etcétera, se construyó un edificio, un estacionamiento. Con eso se resolvió gran parte del problema. Un estacionamiento carísimo. Sí, también. Con eso se resolvió parte del problema, pero para la cimentación, me consta, si hubieran formado, alineado en una sola fila todos los pilotes de estructura metálica que se utilizaron para cimentar, hubiera llegado del aeropuerto a la zona de Tres Marías, por ejemplo. Impresionante la cantidad de cimentación, pero no tiene ningún problema de este desfasamiento o hundimiento. Más de 40 kilómetros. Algo así. Entonces hubieran dicho, pues es absurdo, es exagerado. No, es que se hizo sobre un estudio de mecánica de suelos. Y en el actual aeropuerto, tan solo en las pistas, en el 85, el problema del aeropuerto no es cuánto se invierte o qué, es un problema que viene arrastrándose desde hace 3, 4 décadas, el problema de saturación, que eventualmente se podría haber ido solucionando de manera estratégica, de haberse tomado medidas transeccionales, pero cada 6 años estamos inventando soluciones. Y en esta fue el nuevo aeropuerto. Bueno, ya está decretado, ya está decidida la ubicación. Ahora, ¿qué falta? Pues considerar que en la construcción misma, el diseño viene aparte, la construcción la va a hacer otra empresa u otra serie de empresas, por etapas y por proyectos. En esta cuestión es donde podría haber problemas en cuanto a la congruencia de la inversión, el mantenimiento y la realización del mismo, porque no cuesta lo mismo utilizar fibra de carbono o cualquier otro material sofisticado que se utiliza en muchas otras edificaciones ahora, pero que en esas condiciones podría no ser rentable para quien lo vaya a operar. De hecho ya se ha hablado de que del presupuesto inicial pues ya se ha tenido que ir precisamente aumentando claro. El presupuesto. Ahora, ¿no? El presupuesto pues no es pequeño, empezó en 12,000, ahora va en más de 16,000 millones de dólares y podría ser más. Ahora, falta ver posteriormente, una vez que se inicien las operaciones o que se concluya las 3 etapas del proyecto, por ahí del 2026, 2030, el plazo que fuere, las tareas de mantenimiento, porque una cosa es un mantenimiento preventivo, correctivo, normal que se hace a cualquier instalación, como desde una casa, etcétera, hasta cuestiones que de funcionar mal tendrían que corregirse en ese momento, pero ya sería culpa o sería responsabilidad de otras autoridades que en ese momento estén en el mando, ¿no? Ese es el problema. Es un problema que se traslada a una cuestión de un boquete presupuestario para obras públicas, por ejemplo. Este aeropuerto, este nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, por todo lo que nos comentas, Fernando, pues se ha ido edificando el proyecto también como una isla, ¿no? A mí se me imagina que esto es una isla en un mundo o en un territorio de problemas, en donde todo es inconexo, ¿no? Sí. E incluso, bueno, pues desde la designación entiendo que todo se tardó porque era una necesidad, es una necesidad bajar de alguna suerte pues toda esta saturación que tiene el aeropuerto de la Ciudad de México, el actual, el que está funcionando. Sí se tenía que pues bajar esta presión, pero como bien manejas tú, habría otras vías, otros aeropuertos en otras ciudades turísticas, ¿no? Pero esto se ha venido manejando precisamente como una isla, y yo también te preguntaría aquí, Fernando, ¿cuál es el componente social? Porque se habla mucho de presupuesto, de proyectos y demás, pero creo que el componente social que todavía está ahí, muchos oponiéndose, pues ¿cómo lo está contemplando la autoridad? Sí, la autoridad, el aeropuerto está a cargo de la autoridad federal,
por ser zona federal. Sin embargo, habría que considerar ahí integrar los intereses válidos, genuinos, también de otras autoridades, que son las municipales, las del Estado de México, las del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se nutre el aeropuerto de fuentes laborales que provienen de la zona metropolitana, incluyendo otros estados, como puede ser Hidalgo, Tlaxcala, gente que viene a trabajar, que no es nada nuevo saber que mucha gente que trabaja en la Ciudad de México a veces tarda 2 o 3 horas, no nada más de tráfico, sino porque vienen de otras entidades federativas. Es una fuente de empleo significativa, entonces por lo cual habría que considerar también en esta conformación del macro urbano alrededor del aeropuerto, pues todas esas obras y servicios públicos que se van a requerir, lo cual genera también nueva inversión, desarrolladores, inversionistas, ¿no?, en plazas comerciales, etcétera, etcétera, todos los servicios que se van a requerir para darle sustento o viabilidad a toda la gente que va a laborar alrededor del aeropuerto. Oye, Fernando, pero la creación de estas nuevas ciudades satélites a la Ciudad de México, provocaría un problema del cual se quejan muchos pilotos de aerolíneas extranjeras sobremanera, que el aeropuerto actual de la Ciudad de México está prácticamente a la mitad de una zona urbana densamente poblada, que me dicen en algunas ocasiones los pilotos cobran una tarifa especial por el riesgo. Por el riesgo de aterrizar en este aeropuerto. Crear este tipo de ciudades alrededor del nuevo aeropuerto ¿no llevaría a crear también el mismo problema que actualmente? Sí, tenemos? Debería de considerarse incluso una zona de reserva. En los aeropuertos que operan en el mundo, muchos de estos están enclavados porque en una zona metropolitana, o sea, están rodeados ya de zonas habitacionales en muchos aeropuertos, pero muchos otros que son, esos son los aeropuertos que iniciaron y que se fueron llenando, ¿no?, de asentamientos, muchos de ellos irregulares, muchos de ellos tolerados, y ya están operando así, ni modo, a menos que se cerraran y se decidiera construir en otro sitio en esos respectivos países. En el caso de del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, como está en una zona retirada, en una zona de reserva federal, debería de considerarse una especie de reserva alrededor, como opera en otros aeropuertos, precisamente para eliminar esos posibles riesgos o incidentes. Hoy despegas prácticamente al lado de la recámara de la gente que vive al lado. Sí, prácticamente. De hecho, el aeropuerto actual tiene 2 pistas. Las 2 pistas no operan de manera simultánea por el espacio que hay entre ambas. La distancia entre las salas no te permite, por cuestiones de seguridad, operar simultáneamente, operas con una pista a la vez. Pero déjenme decirles, había una pista transversal y tras el temblor del 85 se decidió cerrar esa pista transversal y sobre esa pista, fuera de, digamos, la barda perimetral del aeropuerto, se utilizó esa pista para construir unidades habitacionales populares. De tal modo que estamos rodeados de una zona densamente poblada y esto nos llevaría a considerar que en un futuro el aeropuerto estuviera con las reservas congruentes a un crecimiento programado del mismo, pero también por cuestiones de seguridad. Sin embargo, no sé si lo tengan considerado. Hemos visto no solamente en otros países, en la propia República Mexicana. Yo recuerdo los casos de los aeropuertos de Aguascalientes y de Villahermosa, que estaban prácticamente en el centro de la ciudad, de ambas ciudades, y fueron trasladados a lugares más distantes de la urbe para poder tener la seguridad, los aviones, los pilotos, los pasajeros. Y en esas zonas, por ejemplo, en Tabasco se construyó un gran complejo residencial llamado Tabasco 2000. Y en Aguascalientes se hizo un enorme parque para el disfrute de los habitantes. ¿Qué va a pasar con los terrenos del aeropuerto internacional actual? Es una gran incógnita porque la vocación de los terrenos que queden desocupados no podrían definirse como para una zona inmobiliaria de mediana adquisición o de mediano poder adquisitivo de adquisición, de mediano poder adquisitivo, porque se ha hablado mucho de plantear que se convirtiera en una ciudad universitaria, en una zona hospitalaria, en zonas habitacionales, todo un esquema integral de servicios urbanos que le dieran vida a eso. La cuestión es, ¿quién estaría dispuesto a invertir en una zona con tales condiciones de subsuelo? Por un lado.
Por otro lado... ¿Es muy grave el hundimiento del actual aeropuerto? Sí, el aeropuerto se hunde 10 centímetros, al menos en las pistas de aterrizaje y despegue, se hunde 10 centímetros cada año. Y esto te lleva a renivelar constantemente las pistas. Cada 6 meses. Cada 10 años se hunde 1 metro. Exacto. Y súmale durante 50 años que lleva el actual aeropuerto, 60 años, 50 metros. Pero solo las pistas, Fernando. Solo las pistas. Entonces en los edificios. sería más bien cuestión de, pues, del uso de la carga y demás, ¿no? Exacto. Pero en edificios terminales no se ha registrado mayor más que el rompimiento de losetas o alguna cosa, una fractura. Además el movimiento también y la carga de los aviones. Y el drenaje también se ha roto, ¿no? Porque huele espantoso en muchas ocasiones. Sí, pues es que también forma parte de una falta de mantenimiento adecuado que durante muchos años se dejó de dar por cuestión de que el TUA, que era la tarifa del seguro aeroportuario, el impuesto que se cobra para mantenimiento del mismo en todos los aeropuertos, pues se dejó de utilizar para ese propósito porque debía de utilizarse para pagar en garantía el crédito que se solicitó ante diferentes bancos para financiar la construcción de la Terminal 2. Híjole, yo tenía entendido que esa la patrocinaban o la construyeron en una inversión conjunta, iniciativa privada y gobierno, pero si quieres nos platicas de eso en cuanto regresemos de una breve pausa. Claro. Enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. Muy interesante todo lo que nos vienes comentando, y yo lo que creo es el sentido común, ¿dónde está? Porque pues vivimos en un conglomerado de más o menos 20 millones de habitantes que tiene todas las necesidades en drenaje, sistemas de alcantarillado, de basura, de transporte, y el sentido común a mí me diría que no le abone a la concentración.
Y Paco hace un momento hablaba de pues muchos lugares en el mundo en donde la vinculación entre un aeropuerto con un puerto, con sistemas de transportación multimodal, te permitirían pues descentralizar este aeropuerto, por lo que nos dices, propiciará mayor concentración. No va a ser suficiente con el circuito mexiquense o con las vías que existen. Si yo, por ejemplo, pienso en que necesito utilizar el aeropuerto si vengo de Cuernavaca o de Toluca, ¿sí?, para venir a la Ciudad de México, o para la transportación de carga, ¿qué voy a hacer? Aparte, por supuesto, de que el sentido común diría que no puedes hacer en un ex lago, luego pantano, ¿sí? Porque hasta de broma decimos coloquialmente, el que se mueve en el pantano más se hunde. Si un aeropuerto de grandes alcances como el que pretendemos, pues va a tener mucho tráfico, mucho peso todo el tiempo, y el piso, que es un pantano, se va a seguir moviendo. El sentido común, ¿dónde quedó? Efectivamente, Abelardo, tocas un punto muy importante. La cuestión aquí no es construir un aeropuerto, es resolver un problema de comunicación en el transporte que subsiste desde hace muchas décadas. Y una de las mejores opciones viables para su solución es esta interconexión entre diferentes sistemas de transporte, el crear un sistema multimodal o intermodal que nos permitiera dar salida a transporte de carga, a pasajeros, a una movilidad efectiva que no tenemos ni siquiera en la Ciudad de México. Pero hablamos también de una desconcentración del mismo aeropuerto. El 20% de los pasajeros que vienen a la Ciudad de México vienen a conectar un vuelo. Bien lo podrían hacer desde un sistema integrado por varios aeropuertos donde se desconcentrara esta actividad y desahogara este aeropuerto. No, lo que queremos es tener todo centralizado aquí. Ahora, la otra opción hubiera sido también, y era planteado por las mismas autoridades en décadas anteriores, era crear un sistema complementario de aeropuertos, una corona aeroportuaria alrededor de la Ciudad de México, que es precisamente utilizar Cuernavaca, Puebla, Toluca, que en alguna vez se inició, pero no hubo continuidad transeccional. Ese es el grave problema, que no ha habido esa visión transeccional de proyectos viables a largo plazo, sino que cada sexenio, según el color o la bandera que trajeran, pues inventaban todo un proyecto y otra vez empezar de nuevo, y a los 6 años otra vez. Esto que señalas de las banderas políticas me recuerda que al comienzo de la administración del señor Fox, pues se hablaba ya de la construcción de un nuevo aeropuerto, precisamente en los terrenos donde ahora se está construyendo. Sí. Todavía recuerdo que Fox fue a Alemania y allá en Hamburgo hizo una declaración de que en breve se iniciará la construcción del aeropuerto. Ya estaba todo listo, ya iba a arrancar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Pero regresando a México me platican, pues alguien se le acercó y le dijo, creo que Marta, le dijo, oye, esto no es negocio para nosotros, porque en este negocio van a ganar Arturo Montiel, que es gobernador del Estado de México, y todo el grupo económico que lo rodea. Y además también ahí los ganadores van a ser quienes aún poseen parte del terreno, herederos de Gustavo Díaz Ordaz, Sosa Texcoco. ¿Y nosotros dónde vamos a leer? Y entonces Vicente Fox decidió que así como lo había promovido un par de semanas antes en Hamburgo, cancelaba el proyecto, porque no iba en el negocio. A final de cuentas, esto es un negocio. Se habló mucho durante el final de la administración de Felipe Calderón de que se construiría ya fuese en Hidalgo o en el Estado de México. Finalmente, con los mexiquenses en el poder, o mexiquitas como les digo, pues ya no había para dónde hacerse, se hizo en Texcoco, en terrenos que desde hace muchos años pues ya tenían ellos preparados para tal efecto. El componente político diagonal económico que tanto cuenta en la construcción de este nuevo aeropuerto. Sí, tocas otro punto muy importante, que es el que se refiere a los negocios. Debería ser un buen negocio, pero no para un grupo,
sino para el Estado para mismo. Varios grupos de empresarios. Sino sí, al menos para reactivar el país, pero debería ser un gran negocio para el Estado mexicano. Es decir, tener un proyecto viable que te genere la rentabilidad suficiente, como lo es un aeropuerto que genera cantidades inmensas de riqueza y que puede ser utilizado para el erario público con fines públicos muy adecuados, conducentes. Sin embargo, tocas un punto que sí, es cierto, se habló mucho de que muchos de estos factores incidían en el beneficio de cierto grupo o ciertos grupúsculos en el poder. Sí se dio la cancelación del aeropuerto, recordarás, con aquellos mancheteros de Atenco, que al final de cuentas terminaron siendo pues el pretexto, no el origen. Los utilizaron porque enarbolaban una causa aparentemente justa. No, una causa justa, pero porque el plan Colmaña estuvo en el hecho de la cantidad que les ofrecían por metro cuadrado de los terrenos que les expropiaban. Sí, que era irrisorio. Lo hicieron a propósito para provocar precisamente el conflicto y con eso cancelar la construcción del nuevo aeropuerto en aquella vez. Sí, efectivamente se dio así, y lo cual nos lleva a pensar que esto, más que obedecer a un proyecto de solución, pues pretendía ser un proyecto personal, un proyecto que a final de cuentas pues termina siendo negocio de unos cuantos. Yo creo que el mejor negocio que podríamos apostar es a que la infraestructura fuera creada con recursos combinados, en este caso, gobierno federal con iniciativa privada, pero no se ha dado el caso. Me preguntabas que también Fox en aquel momento hizo un llamado a que se invirtiera en la T2 en un esquema de 50% y 50%, el sector privado. Nadie atendió, del aeropuerto actual, nadie atendió ese llamado, porque los inversionistas no vieron las condiciones mínimas necesarias para garantizar el retorno de la inversión. Claro. Obviamente al dinero no lo puedes engañar, ni por decreto. Claro. O sea, a final de cuentas el gobierno federal terminó cubriendo el 100% a través de este crédito sindicado que se solicitó para financiar la T2, pero hubiera sido un esquema viable. Ya se han implementado otros esquemas de coinversión, pero no sé, hasta el momento no se ha estipulado. De hecho, el nuevo aeropuerto, el proyecto del nuevo aeropuerto, se está haciendo con obras, con recursos del gobierno federal. No hay un centavo. O sea, recursos de nosotros los contribuyentes. Sí, claro, del erario público. No hay un centavo hasta el momento que haya dicho que proviene del sector privado como inversión. Están participando muchas empresas privadas, sí, claro, pero en el esquema de concurso, de contratistas. Concursos que yo pondría en tela de duda, porque mira, a principio de esta administración se canceló el proyecto del tren bala de México a Querétaro. Un grupo de inversionistas en el que estaban los cuñados de Carlos Salinas, IGA, por supuesto, la constructora presidencial. Estaba también los cuñados de Carlos Salinas. Bueno, era un grupo muy homogéneo. ¿Y qué sucede cuando comienzan a licitar las pistas? Que ese mismo grupo, nada más que ya no aparece IGA, ahora aparece Carlos Slim en el lugar de IGA, es el encargado de llevar a cabo la construcción de las obras. Es un grupo al que le debían pues el tren bala Querétaro, entonces lo vamos a pagar ahora con las pistas del nuevo aeropuerto. Es casualmente el mismo grupo. Sí, pareciera entonces, que está encaminado. ¿O se lo dieron para compensar? Seguramente se cumplieron las bases del concurso. Pareciera otra cosa, ¿no? Aquí a lo que me refiero, y vuelvo a tocar el tema, es válido que participen las empresas siempre y cuando haya un riesgo que se asume por tal inversión y haya una recuperación viable, factible, en aras del riesgo que se está tomando, ¿no? Y del esfuerzo. Pero cuando es obra pública a contratar, pues lo que debería de preservarse es básicamente la transparencia y la certidumbre para ambos lados, pero también la certidumbre para el ciudadano de a pie, el que no usa el aeropuerto, por ejemplo, porque podrán decir, a mí pues, yo nunca viajo en el aeropuerto, nunca uso el transporte aéreo, soy esa parte del 97% que jamás usa los aeropuertos. ¿Qué me importa a mí si se gastan o no? No, le repercute porque obviamente se distraen recursos públicos que pudieran haberse destinado a obra pública, como hospitales, escuelas, otros rubros, de seguridad, etcétera.
pero están siendo distraídos para financiar estos proyectos. Ahora, lo que importa es darle la viabilidad financiera necesaria al proyecto mismo. ¿De dónde se van a obtener más recursos? Pues obviamente de la misma operación del aeropuerto, de lo que genera como negocio. El aeropuerto es una unidad de negocio. Entonces, yo creo que si se lograra transparentar efectivamente, más que declararlo en público, con pronunciamientos y discursos, que realmente se subiera a las plataformas electrónicas donde el público en general pudiera acceder a esa información transparente, pública, bien detallada, pero hasta el momento no hay. O sea, podemos ver que el actual proyecto para la construcción del nuevo aeropuerto pues está sufriendo desfases en su plan de ejecución. Todo proyecto lleva una calendarización muy precisa, porque requiere montos e intervención de muchos factores y muchos auditores, muchas personas o proveedores que tienen que ir. Mucha vigilancia. Mucha vigilancia, claro, pero para esto se contrata a una empresa supervisora de obra. Pero hemos visto lo que ha pasado con las supervisoras de obra, por ejemplo, del socavón que se hizo aquí en la carretera en Morelos, ¿no? Bueno, hasta ahora salió que también la empresa brasileña Odebrecht tuvo que ver en la construcción. Precisamente por ese número de casos que se han hecho públicos, ¿no? Pero que se han hecho todo el mundo, públicos. Dijo la clase. Debería de haberse registrarse mayor transparencia y mayor claridad. ¿Esto para qué? Pues también para darle certidumbre a todos los actores. Por eso es que el costo de inversión en el país se ha incrementado. O sea, los inversionistas extranjeros dicen, no, yo veo un riesgo, ahora te voy a cobrar garantías, además, más garantías, y además te voy a cobrar más caro, porque hay un riesgo para invertir. Claro, por eso México cayó hace unas semanas 2 puntos en el rating de los países aptos para hacer negocios. Los inversionistas no confían, hay inseguridad, hay dificultades para acceder a la energía eléctrica, que es carísima además. Hay muchísimos factores que hacen que México sea cada vez más riesgoso para los inversionistas. No quieren hacer negocio aquí, pero a eso súmale también la inseguridad jurídica que estamos padeciendo. Si quieres platicamos de eso y otras cosas más en cuanto regresemos de un corte. En un momento regresamos a Reporte 10. Más y mejores oportunidades para todas las familias isleñas con el Plan Municipal de Desarrollo, resultado del trabajo entre sociedad y gobierno. Con este instrumento rector, el Ayuntamiento de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, se compromete con una Isla Mujeres con buen gobierno, firme, responsable y ordenado con el medio ambiente, con bienestar económico y con calidad de vida. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Gracias a los esfuerzos del Gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado.
Estamos platicando aquí en Reporte 10 en esta charla con Fernando Gómez sobre pues lo que ya es un hecho, no es un proyecto, pero sí en construcción el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en el lago de Texcoco, ¿no? Es una zona fangosa, como ya habíamos dicho, y todas las cuestiones técnicas, pero Francisco había dejado pues un planteamiento sobre la inseguridad que se vive en la nación, en México, y cómo atraer inversiones, que es una pues de los factores detonadores de los que se vendió sobre todo para los inversores la creación de este nuevo aeropuerto. Yo platicaba también hace unos segunditos contigo en el corte comercial que si también el aeropuerto, como yo lo veía, tenía que ver, era parte estratégica del Tratado Transpacífico, que bueno que Trump echó abajo, ¿no? Pero sí, efectivamente, el componente de la seguridad y las inversiones creo que pesa más que el muro Trump. ¿Qué piensas, Fernando? No, sí, definitivamente el aeropuerto es una ventana al mundo. Es un proyecto que implica tanta inversión y tanta tecnología que hay muchos proveedores interesados en ella. En el aeropuerto mismo, en el nuevo aeropuerto, todos los ojos de empresas en el mundo están puestas sobre el aeropuerto actual. ¿Hubieran podido participar? ¿Quién sabe? Sí, no, quién sabe cómo estuvieron estas asignaciones, estos concursos. Creo que se cumplió con los requisitos legales, que a veces no es suficiente. Creo que es necesario darle esta transparencia y esta certidumbre a los inversionistas, porque se quedan con una espinita ahí clavada de sospechas quizás, o de cosas que no estuvieron muy claras. Yo soy inversionista, pero tengo sospechas. Exacto, y válidas. De incertidumbre. Sí, son válidas precisamente porque no se sube o no se comunica oportunamente. Exacto. O efectivamente, ¿no? Entonces esto te conlleva a que el riesgo país, otra vez, se asume aún más alto porque no hay las condiciones o no lo detectan. Entonces, cualquier otro llamado a invertir en otro proyecto, sea portuario, carretero, energético, etcétera, pues lleva un incremento de costo y aún andar con cuidado de estos inversionistas. Esto dificulta, obviamente, la licitación o la adjudicación por el concurso que se determine, y esto también lleva a las aseguradoras y a las calificadoras a realizar otro tipo de proyectos, de trabajos adicionales. ¿Esto a qué voy? Precisamente a que se vuelve es tan estratégico, retomando el punto que ya no se considera como tal a los aeropuertos, pero en realidad lo son. Son tan estratégicos que impactan en la movilización o en la proyección de un país en cuanto al comercio internacional. Por ejemplo, estos acuerdos que se tienen con el Pacífico y que tienen que ver en contra con intereses de la Unión Americana, y que está buscando por una parte el actual sistema mexicano tener ventanas o enlaces o salidas al comercio, tanto que entra al país como al que sale, pues se complica un poco el escenario, precisamente porque se vuelven sujetos a una serie de negociaciones en materia internacional que ya son un poco más complejas, pero que definitivamente los aeropuertos son un factor fundamental. Esta interconectividad de la que hablabas, Abelardo, precisamente te lleva a tener un país mejor comunicado, a ser más eficiente en el traslado y la logística de lo que implica la productividad de un país, y que no nada más se refiere a la construcción de un inmueble como lo es la construcción del aeropuerto per se. Esto te genera una serie de posibilidades de crecimiento, pero además de proyección. ¿A qué voy? El aeropuerto, repito, es una ventana al mundo en la cual es el mejor ejemplo de cómo se están haciendo las inversiones, o cómo se están haciendo las coinversiones, o cómo se están haciendo
proyectos no viables, en dado caso que ojalá no suceda. Por eso el propósito de la mesa era precisamente generar estos focos de alerta, ¿no? Avisar a tiempo. Y que sobre todo el proyecto fuera un detonador de riqueza. Así es. Yo no puedo entender un aeropuerto que no tenga un puerto pegado. El mundo se está moviendo en lo multimodal. ¿Sí? Sí, de hecho, para la cuestión, los contratos comerciales, hay un término que son los 5 terms, en donde ahí entran precisamente, bueno, pues la forma de traslado polivalente o marítimo o aéreo. Y efectivamente, yo sigo viendo, desafortunadamente hasta ahorita, ojalá sí se genere, pues al nuevo aeropuerto internacional como una isla, porque tú nos mencionas, Fernando, que sí hay accesos, pero estos accesos deben de ser, como dice Abelardo, pues llevarte directamente a un puerto, llevarte directamente a una sola ferroviaria, exactamente, para que entonces las inversiones del extranjero, más allá de la seguridad o que incluso las autoridades no te den asertividad en que ese traslado sea como debe de ser, pues que sea barato y sea posible, que sea rentable, ¿no? El problema de México siempre ha sido el transporte, porque ha obedecido o a modas o a momentos políticos. Por ejemplo, cuando el ferrocarril era el medio de transporte por excelencia, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. O sea, Porfirio Díaz. En Porfirio se construyó una red ferroviaria que solamente atendía de norte a sur. Los puntos este-oeste, oeste-este, pues quedaron incomunicados. Sucedió igual con la transportación carretera. Cuando en la época de Miguel Alemán, sus amigos transportistas dicen, construye carreteras para que nosotros manejemos, ya no manejen el ferrocarril a carga, pues empiezan a morir el ferrocarril, empiezan a florecer las carreteras, pero todas son invariablemente de norte a sur, muy pocas que cruzan transversalmente la República. Y con el espacio aéreo sucede exactamente igual. Todas las líneas aéreas dan servicio de Cancún a Tijuana, que es muy rentable por razones que no me explico muy bien. Sí, son 10. Dicen que llevan una cosita muy rara a la panza, los aviones, pero bueno, todas las rutas van de norte a sur. Y bueno, ¿por qué la Ciudad de México se ha vuelto el punto de conectividad para todos los destinos? Si tú quieres viajar de Tijuana a Reynosa, Tamaulipas, tienes que venir forzosamente a la Ciudad de México. Sí, hay 10 rutas más rentables en las cuales se disputan todas las aerolíneas esa transportación de pasajeros y de carga. Absurdo. Señalas muy bien, el ferroviario y el terrestre no ha tenido la adecuada transversalización en sus ejes, igual el sistema aeroportuario. Tenemos un sistema centralizado, no ha habido un desarrollo de aviación regional, se ha estado impulsando con nuevas rutas, pero lleva su tiempo con estas nuevas aerolíneas que surgieron. Y luego las aerolíneas dejan las rutas que no son rentables. Un rato las exploran con Interjet. Y las van abandonando porque no son rentables. O sea, no puede haber, tiene que ser todo en base a la demanda del mercado. O sea, la gente de Tampico va a tener que ir a otra ciudad cercana para venir a la Ciudad de México. Mira, tan fácil. Las personas, las cargas, todo lo que es comercial. Tan fácil, mira, el referente más cercano es el de Mexicana y Aviaxa, otrora la segunda y tercera aerolíneas más importantes del país después de Aeroméxico. Al desaparecer o salirse del mercado por las condiciones que hayan sido, dejan abandonado un mercado. Entonces se llena con las aerolíneas existentes, se distribuyen el pastel, no les alcanza porque no tienen la suficiente infraestructura de aviones disponibles en ese momento. Obviamente ya solicitaron comprar, pero esto lleva 2, 3, 4, 5 años en lo que les suministran las aeronaves. Entonces, ¿quiénes fueron las ganonas? Pues las empresas aéreas extranjeras cubrieron ciertas rutas en el extranjero, pero como no pueden operar al interior del país, se quedan descubiertos, se quedan al descubierto estas rutas, o sea, se quedan sin cubrir estas rutas que antes atendían estas dos aerolíneas. Entonces, toda esta gente que ya no tiene la ruta hacia los destinos que estaban acostumbrados, pues tienen que volar a México, conectar, y esto te lleva a una mayor concentración de vuelos. Otra vez caes en un problema.
¿Qué hubiera pasado? ¿Saturas el aeropuerto? Exacto. Podrías haber desarrollado la conectividad aérea desde Monterrey, Guadalajara, el aeropuerto que tuviera la infraestructura suficiente para atender este mercado importante. Pero no todo quedó ahí, sino que se quedó en la falta de comunicación o de desarrollo de toda una estrategia en materia de conectividad, ¿sí? El 20% de los pasajeros, les decía, que viene a Ciudad de México, viene a conectar un vuelo. Hay casos tan absurdos, previo a Mexicana, a Viaxa, que por ejemplo en Oaxaca, tú no puedes ir de la capital, salvo una aerolínea regional que tiene alimentadora que tiene 1 o 2 vuelos al día, a Huatulco. Tienes que venir a México y de aquí no inmediatamente vas a poder conectar con un vuelo a Huatulco. Es que esperar unas horas. Entonces, ¿qué hace esto? Pues el pasajero o el turista se desalienta. No tiene la inmediatez, pues ya mejor se queda en México. No, ahorita que decía Paco, cuando necesitas... ¿Se va a Miami? Exacto, a veces sale más barato. Cuando necesitas volar de Tijuana a Reynosa. Reynosa o a Matamoros, pues te cruzas la frontera, te vas a San Diego y de San Diego seguramente hay vuelo de San Diego a Bronzeville, claro, o a McAllen. Exacto. Sí. En realidad lo que hace falta es resolver en un esquema integral toda esta problemática, no nada más de la Ciudad de México, sino de todo el país. Todo el sistema. Y a nivel internacional, porque si no pierdes competitividad. Ahorita estamos en una etapa, en una temporada en la que en los últimos 3 años ha habido un crecimiento mayor a 2 dígitos, o sea, entre el 10-12% de crecimiento sostenido en materia de aviación, en materia de vuelos. Okay. Pero habrá que ver si realmente este crecimiento va en proporción a un crecimiento económico de la aerolínea misma, si es realmente negocio o son vuelos que estás abaratando y que al rato vas a caer en una guerra tarifaria que te va a llevar a una situación en la que como empresa no vas a encontrar la viabilidad financiera y va a pasar como con Taesa, que en su momento quebró y otra vez las rutas que dejaron de cubrirse, a lo mejor las aerolíneas las existentes lo cubren, se reparten otra vez el mercado y viene una recomposición del negocio. Pero antes había subsidios. Yo recuerdo, por ejemplo, el vuelo México-Chetumal. Pues difícilmente se llenaba un avión de Aeroméxico, pero Aeroméxico había negociado con el gobierno del estado para que el gobierno del estado comprara determinado número de boletos, se usaran o no se usaran, para que la aerolínea siguiera llegando al aeropuerto de Chetumal, que se necesitaba comunicarse, pues prácticamente, Claudio hablaba de islas, ahí estábamos hablando de otra isla, en la península yucateca. ¿Qué pasó con esos subsidios del gobierno? ¿Ya no existen? No, desafortunadamente y afortunadamente por el otro lado, es que dejamos de caer en un gobierno paternalista que estaba subsidiando empresas privadas. En aquel entonces, pues Cintra era conformada por Aeroméxico y Mexicana, eran prácticamente del Estado. Pero yo creo que no es factible. Yo creo que la empresa privada debe correr riesgos y asumir estos riesgos y beneficios. Como cualquier negocio. Al final de cuentas es un negocio. Pero sí se han dado algunos subsidios, no tanto de protección, sino para incentivar ciertas rutas. Te pongo un ejemplo. En el 2003, además de Toluca, que se envió toda la aviación privada y con lo cual se descongestionó el área metropolitana en su espacio aéreo, el 30% al haber enviado avionetas y jets a la terminal de Toluca exprofeso para esa función. Puebla, se le hicieron diferentes inversiones a la carretera, las conexiones, iba a ser para carga y para que desde ahí volaran un núcleo importante de pasajeros hacia plazas en la Unión Americana, Nueva York, donde los contrataban. Entonces determinaron que la mayor fuente de estas personas migrantes con papeles, con permisos para trabajar, eran contratadas en las zonas de Veracruz, Puebla, Oaxaca, básicamente. Entonces, ¿por qué no llevarlos desde su plaza misma, ¿no? Generando vuelos directos? Bueno, se hizo. ¿Qué hacían? Que a la aerolínea le ofrecieron incentivos, es decir,
estas facilidades, por llamarlas de otra forma, como el no cobrarle algunos impuestos, darles créditos, etcétera. ¿Qué pasó? Que pues a lo mejor lo pusieron de vigencia un año y al día siguiente de su vencimiento las aerolíneas dejaron de volar y se perdió ese mercado. Aprovecharon los beneficios, pero no les era rentable. ¿Me explicó? Si no, hubieran seguido operando ahí mismo. Y ya hubo cambio de sexenio y ya no se continuó. Por eso hablaba de esta visión transeccional, de estas visiones a largo plazo, que como el aeropuerto mismo conlleva no nada más la ejecución en 6 años, no le daría tiempo al actual presidente de inaugurarlo. A lo mejor llegaría a diciembre del 2020 a inaugurar la primera etapa, pero lo siguiente sí se tardarán una década más. Son proyectos de largo plazo, son proyectos que se tienen que desarrollar de una manera programada, sin cambios, sin riesgos, porque imagínate que a la mera hora también se les ocurriera cancelar todas esas inversiones, además del brete, con la asignación del brete legal, con la asignación de los contratos, la adjudicación de los mismos, por un monto ya equivalente al 98% del presupuesto de los 16,000 millones de dólares, pues imagínate dónde o qué señal le mandaríamos a los inversionistas extranjeros que quisieran participar en muchos otros proyectos que están por desarrollarse aún todavía. Yo quisiera hacerte una pregunta que me parece difícil y me gustaría ser optimista, como pretendo serlo casi todo el tiempo, y decir, ¿qué tiene de bueno el nuevo aeropuerto? Es complicado. El nuevo aeropuerto obviamente pretendería resolver un problema de saturación, pero ¿qué tiene de bueno? Pues que a lo mejor podríamos tener operaciones simultáneas, tener mayor capacidad. Se habla de multiplicar la capacidad actual del aeropuerto hasta 5 o 6 veces. Pero esto, repito, no es por decreto. Esto obedece a una demanda del mercado y aunque pongas 6 pistas fenomenales, pues la gente no va a venir a abarrotar el aeropuerto. Exacto. A lo mejor por eso quieren construir 2 o 3 o 6, precisamente para lo que están arreglando en la otra. Qué bueno que fuera así, pero el proyecto el costo de las pistas es muy alto. Híjole, Fernando, pues se quedan muchas preguntas en el tintero. Yo te quería preguntar sobre los negocios transeccionales. Esto va para largo y creo que los mismos sectores del actual sexenio seguirán recibiendo pues, beneficios terminando esta administración. Pero se nos acabó el tiempo. Y Claudia, muchas gracias. Buenas noches. Al contrario, buenas noches, Fernando, buenas noches. Abelardo, gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me dio mucho gusto estar compartiendo este espacio y estoy a sus órdenes el día que ustedes me convoquen. Lo repetimos pronto para que nos platiques cómo va ese proyecto. Con mucho gusto. Y a usted muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Lo invito a que la próxima semana también sintonice este mismo espacio, Reporte 10. Y mientras tanto, le decía como siempre, buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.